Estas son palabras mayores. Lo que han llamado la crisis de Hidroituango realmente es una sucesión de crisis que estamos viviendo desde que inició el proyecto en el año 2009. El año pasado se concreta todos los errores que ha venido cometiendo Empresas Públicas de Medellín, toda su avaricia y su ánimo de terminar a como dé lugar el megaproyecto hidroeléctrico. Los cambios en los diseños, los inmensos errores en no saber el área afectada, porque hoy no saben cuántos municipios afectados son, pero tampoco saben cuál es la cantidad de personas que somos afectadas. Con absoluta certeza no saben nada del territorio, desconocían ese territorio y aún hoy lo desconocen. Desde el 28 de abril del año pasado se empezó a evidenciar cómo ellos habían taponado con cemento 2 de los 3 túneles por donde pasaba el río Cauca, que lo tenían desviado para la construcción del muro. Y lo que pasó fue que al taponar esos túneles, el agua del gran río Cauca no cabía por el espacio que le dejaron. Esto sumado a todos los árboles que habían arrojado al río, fruto de la tala del bosque seco tropical que hizo la empresa Refocosta, contratista de Empresas Públicas de Medellín, genera un agua que se turbina, un agua con mayor velocidad, y esto hace que ese único túnel colapse. Empieza un llenado rápido de la represa, al mismo tiempo que nosotros ya habíamos visto que no habían terminado el muro. Se supone que una hidroeléctrica debe llenarse únicamente cuando ya esté terminado el muro, terminadas todas las obras. Ellos quisieron empezar a llenar para ganar tiempo porque tenían que estar generando energía el 1 de diciembre de 2018. Con esa obligación de generar energía, con esa ambición de generar ese dinero que iban a recibir por la generación de energía, lo que pasó fue que aceleraron, cambiaron todas las obras, quitaron la descarga de fondo, cambiaron todos esos diseños, inundaron el bosque sin haberlo talado. Por eso hoy se produce tanto gas metano a partir de la descomposición de la materia orgánica que dejaron allí. La ANLA lo que hizo fue, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia, lo que hizo fue darles permiso para todo. Muchas de esas cosas la empezaron a hacer sin permiso y la ANLA después les da permiso para hacer prácticamente todo lo que quieren. No lo hicieron. Hidroituango no tiene estudio ambiental de alternativas. ¿Qué es eso? Un estudio que permite saber el mejor lugar, o sea, dónde se va a poner el muro. Hoy la justificación con toda esa tragedia que pasó cuando el túnel colapsa y él mismo por la fuerza del agua se libera por unos momentos y ocasiona una avalancha aguas abajo que destruyó los puentes, que destruyó viviendas y que realmente ocasionó que la gente tuviera que evacuar toda la zona por el miedo a que volviera a suceder. Esto fue por pocos minutos y el mismo túnel vuelve y se bloquea. Hoy, después de un año de este suceso, todavía ese túnel está bloqueado por la fuerza de la montaña que cayó sobre él. Por eso todavía estamos en riesgo, porque perdieron el control de la obra, perdieron el control de ese túnel, no saben si se destapa, si se tapa, qué pasa. Aguas arriba inundaron también los puentes, las viviendas, la vida, la forma de subsistencia de los pescadores y de los barqueros. Hoy no hay ninguna respuesta para las comunidades, algunas les dan una mensualidad solo de aguas abajo, de aguas arriba ellos acudieron a albergues en los distintos municipios y las administraciones lo que les dijo es que eso era un problema de EPM, no de la administración municipal, los dejó a su deriva, los rescató de esa inundación imprevista, pero los dejó a su deriva en los coliseos, en el caso de Sabana Larga, los dejó ahí en el parque municipal y les dijo que tenían que ir a reclamarle a EPM. Ellos fueron a las oficinas de EPM y EPM prefirió abandonar sus oficinas antes que atenderlos y se quedaron allí más o menos un año. Esa crisis hoy es de un hambre permanente, está creciendo el buchón de agua, que quiere decir que todos esos nutrientes que recoge la gran cuenca del río Cauca, que recoge todos esos lixiviados de los monocultivos, todo ese material que arrojan las grandes ciudades al río, esa carga tan pesada que tiene que soportar el río Cauca de grandes ciudades como Cali, como Yumbo y otras,
y que realmente afectan en gran medida a toda la cuenca y que se acumula ahí, pero también los desechos de la industria está quitándole el oxígeno y la posibilidad de intercambio con la atmósfera al crearse este buchón de agua. Empresas Públicas de Medellín y todo su discurso lo que ha dicho es que eso no es un problema, que realmente no ven cuál es el escándalo que nosotros estemos haciendo una denuncia ambiental en esos términos de decir que todo lo que era río hoy ya es un tapete verde, pero realmente es un problema porque la vida no puede estar ahí debajo, porque no tiene el oxígeno y las condiciones necesarias. Estamos aquí asistiendo al mayor crimen ambiental que se ha visto en la historia de Colombia. Nunca habíamos presenciado que se mate un río con la complicidad de las instituciones, sin que nadie haga nada, y que se crea encima de eso que es por beneficiar a las comunidades. Y aguas abajo, cuando ellos decidieron cerrar las compuertas por donde se les metió el agua después de que se taponó el túnel, que se les metió a la casa de máquinas, que les destruyó la casa de máquinas, realmente ellos decidieron taponar en época de sequía esas compuertas por donde estaba pasando el agua. Hoy solo pasa por el vertedero, pero durante más de 3 días el río estuvo prácticamente seco, murieron más de 100.000 peces y la biodiversidad que hay en toda la cuenca. Hoy los pocos peces que quedaron no tienen forma de alimentarse porque murieron las algas, murieron esos microorganismos, porque cambió la temperatura, cambió la velocidad, porque hay retención de esos nutrientes, hay retención de esos lodos de los cuales dependían los barequeros aguas abajo, es decir, toda la vida humana, vegetal y animal, aguas arriba y aguas abajo está cambiando sin que nadie lo pueda resolver. Solo esta semana todo el tiempo aparecen filtraciones en los túneles, hay nuevas alarmas, evacúan a los trabajadores, pero no evacúan a la gente a la que le han dicho que debe regresar porque todo ya está normal. Pescadores y mineros artesanales que han vivido por generaciones del río Cauca ven hoy cómo su río en varias zonas es una playa extensa. Este no es el río Cauca, este no es el río que conocimos. Una quebrada. No tiene ni la forma ni la fuerza, porque cuando llegábamos acá tenía una velocidad grandísima y ya no corre con la misma fuerza, parece como si solo corriera con el viento. Le quitaron toda su fuerza, le quitaron los sedimentos, están matando poco a poco el río, tal como lo hicieron con las masacres, tal como lo hicieron con los asesinatos, así mismo están haciendo con el río. Y yo siento muchísimo dolor de que Colombia sea un país tan miserable que permita semejante ecocidio, semejante dolor para las poblaciones ribereñas que tanto han sufrido con la guerra y que encima les toque vivir y presenciar esta situación tan dolorosa. El llamado es a que los colombianos entiendan la importancia de un río y que no permitan que esto vuelva a pasar en el país. Bueno, desde muy pequeña he sentido una afinidad por el agua, he sentido una afinidad por la naturaleza y veía cómo la guerra destruía esa naturaleza, con los bombardeos, con todo lo que pasaba en el territorio, con las minas antipersonales. Después entendí lo que pasaba con el glifosato y las fumigaciones aéreas. Entonces estuvo ahí una relación con esa naturaleza tan golpeada, al igual que los humanos, por los enfrentamientos armados y por la violencia que ha vivido Colombia. Y desde muy pequeña pues fui desplazada por el conflicto armado como gran parte de los colombianos y eso hace que también esté pensando todo el tiempo qué es realmente lo que pasa, por qué desplazan a una familia, por qué desplazan todo un territorio. Toda la zona alrededor del embalse ha sido comprada o usurpada por empresas públicas de Medellín y por Hidroituango, le ha sido arrebatada a los barequeros, a los pescadores, a los agricultores, a los cañoneros, y ese factor de privatización del agua, de los afluentes de agua, del acceso al agua,
además de su calidad, no solo ocurre con Hidroituango, sino que está ocurriendo con todas las represas en el mundo y con todas las represas en Colombia. Cuando soy desplazada a los 14 años, me traslado para otro lugar y empiezo a encontrar otros fenómenos de violencia y también de destrucción de la naturaleza. Yo creo que eso hace que cuando regrese al territorio empiece a buscar las reales causas de esa violencia. Y ahí encuentro el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, pero también encuentro a mujeres que como yo han sido víctimas del conflicto armado y empezamos a tejer saberes, a tejer sueños también. En ese tejido encontramos como muchas mujeres del cañón del río Cauca estaban siendo desplazadas, estaban siendo desalojadas por la fuerza. Empezaron a llegar prostitutas, eso no se veía, empezaron a llegar burdeles. Cuando nosotras empezamos a entender esa situación, vimos que detrás de eso había un gran megaproyecto que estaba destruyendo el territorio y observamos la maquinaria que empezaba a llegar, los grandes taladros que empezaron a romper las montañas. Nos empezó a calar muy fuerte y a sentir mucho dolor por el desplazamiento, ya no solo de los humanos, sino de las aves, de las guacamayas, de los osos perezosos, de los micos y de todo lo que había en ese territorio. Y empezamos a sentir una identidad muy fuerte entre esa naturaleza y nosotras, los que somos víctimas del conflicto armado, empezamos a sentir una identidad muy fuerte y ahí nace en el año 2008 más o menos en una finca que se llama Cuní, el movimiento Ríos Vivos, muy preocupados en esa finca porque sabíamos que había una fosa común con muchos cuerpos porque había sido un sitio de enterramiento. Los distintos grupos al margen de la ley decidieron que era un sitio para enterrar cadáveres y estábamos muy preocupados porque ese era el sitio elegido por Empresas Públicas de Medellín para iniciar su proyecto. Cuando nosotros les decimos que hay violación a los derechos humanos con ocasión de la construcción de Hidroituango, ellos dicen que no van a aceptar eso y que del tema no se habla. Básicamente EPM nos dice a nosotros, las víctimas, que no podemos hablar de derechos humanos, que una cosa son los impactos por el megaproyecto y otra muy distinta, las violaciones a los derechos humanos. Efectivamente, en el año 2010 inician todas las obras en este mismo sitio donde nace el movimiento y encuentran una gran fosa común con 10 cuerpos. Hasta ahora no los han identificado porque todavía el conflicto sigue y porque todavía a las madres les da miedo reclamar a sus hijos, así estén muertos, así sea solo un cuerpo, porque eso tiene todavía muchas implicaciones en el territorio. Entonces, lamentablemente hemos tenido que asistir no solo a la recuperación de cuerpos en toda la ribera del río Cauca, a la destrucción de la naturaleza, sino al hecho de que todavía no nos sintamos con la suficiente confianza en un Estado que nos ha decepcionado todo el tiempo, una institucionalidad que no nos protege y que los muertos están ahí sin que los familiares puedan reclamarlos. Esta víctima del desarrollo clamó para que la OEA declare una moratoria en las obras que se están realizando a lo largo y ancho del país, vulnerando los derechos de las comunidades. Para instalar el útil miedo en la zona afectada por Hidroituango, principalmente el paramilitarismo, ocasionaron 46 masacres. El mayor número de masacres, así como el mayor número de víctimas, se ha presentado en los momentos cruciales de la obra. Hoy la obra avanza y destruye a su paso las huellas del conflicto armado. Al río Cauca fueron arrojados cientos de cadáveres y sus orillas son fosas comunes históricas, sin que sus familiares puedan dar cristiana sepultura a sus seres queridos. Yo empecé a pensar en esa gran preocupación de lo que pasaba en el territorio cuando en la ciudad de Medellín hicieron un foro sobre Hidroituango. Y había una preocupación muy grande porque se iba a construir un megaproyecto, pero supuestamente no lo iba a hacer Empresas Públicas de Medellín, sino que lo iban a sacar a subasta pública. Entonces, en la ciudad de Medellín la gente estaba muy preocupada porque PM iba a perder la posibilidad de construir Hidroituango. Lo que se estaba discutiendo era quién hacía la obra, no si la obra se hacía o no. Yo siento una gran indignación y les pregunto a todos los asistentes que por qué no se discute primero si se hace o no la obra y sobre todo por qué no esa discusión se lleva al territorio, por qué las gentes de la ciudad tienen que determinar lo que sucede con el territorio rural y con las gentes del campo. Entonces me dijeron que no, que es en la ciudad en donde se toman las grandes decisiones y no en el campo.
Y lo que hago es tratar de que se realicen foros, discusiones. La mayoría de los profesores, de las personas que discutían ese asunto de que EPM iba a perder esa posibilidad de ejecutar ese proyecto y que estábamos en una gran amenaza porque iban a venir los chinos y iban a construir Hidroituango. Todas esas personas tan preocupadas por lo público realmente me dejaron sola. Dijeron que por allá esas tierras no iban porque eran tierras muy peligrosas y que por allá no se podía hacer nada. Entonces que las decisiones se tenían que tomar desde la ciudad. Ahí nace mi indignación y creo que un movimiento como el nuestro nace de esa indignación. Cuando yo llego al territorio, hacemos esa reunión en la finca Cuním, hablamos de lo que pasa con las veredas, con el pueblo y de lo que puede ser Hidroituango, nace el movimiento Ríos Vivos. Hoy es un movimiento que tiene más de 1.200 familias en el occidente, en el norte, en el Bajo Cauca, pero que nace por la indignación de una persona, de dos. Me encuentro con un campesino y hacemos el primer paro, la primera movilización, por allá en el año 2010, y fue saliendo gente de todas partes a preguntarse qué era Hidroituango y por qué habían decidido por nosotros. Pero al mismo tiempo llegaron las primeras amenazas. Hidroituango se impuso por encima de nuestras voces, del territorio, del ambiente, de la geología, de todo lo que se había podido considerar. Y eso es lo que está pasando con los líderes. Pero la voz que quiere decir algo distinto no es posible en este país. Así nos lo acaban de decir, nos lo dijeron los paramilitares en el año 2016, cuando hicimos una protesta en Valdivia muy fuerte. Nos dijeron, se les prohíbe gritar consignas en contra de Hidroituango. Se les prohíbe gritar consignas. No solo salir a las marchas, sino gritar una consigna. Y nos lo prohibieron a 500 personas que estábamos en ese momento en la movilización. Lo que está pasando también es que el grado de impunidad alienta a los actores a atacarnos a los líderes sociales. Y la estigmatización también alienta a que nos ataquen. ¿En qué sentido la estigmatización? Usted está hablando de lo que sus relaciones con el EPM. ¿Sí? ¿Cómo es? A ver. Nosotros claramente nos han dicho que con nosotros no conversan porque somos opositores al proyecto. No dialogan. Cuando al otro actor se le desconoce, eso es ponernos en riesgo. Porque un desconocimiento, y ellos mismos lo han dicho, es que aquí no quedan, aquí no hay afectados. Y entonces ¿nosotros qué somos? O cuando salen con las campañas por redes sociales, Hidroituango es Colombia, nosotros sentimos, ¿y entonces nosotros qué somos? O sea, si Hidroituango, el proyecto es Colombia, nosotros los afectados que venimos siendo, nos están anulando, no hay proceso de diálogo, se niega la interlocución y en esa negación, además de la estigmatización, porque las primeras movilizaciones en el 2012 nos dijeron que éramos guerrilleros, después que éramos brujos, que queríamos acabar con la obra, nos han dicho de todos, en el 2016 que éramos ladrones, que no queríamos hacer una protesta sino hacer actos delincuenciales, nos han dicho de todo, esa estigmatización que deslegitima nuestra voz nos pone en riesgo. Cuando ya había iniciado la crisis, nos asesinan a 2 integrantes de Ríos Vivos. En el primero, la policía sale a decir que no era líder social y que no era de Ríos Vivos. Y en el segundo, la gobernación de Antioquia sale a decir que no es líder social y que tampoco era de Ríos Vivos. Ese tipo de situaciones nos hacen pensar que nosotros, por lo menos en el territorio, no se está haciendo nada para proteger a los líderes sociales. Cuando el movimiento decide hacer una gran movilización en el año 2012, que se terminó por la incursión de un escuadrón del Ejército Nacional que fue contratado por empresas públicas de Medellín y que dijo que se le había zafado una ráfaga en medio de la concentración que teníamos bloqueando las obras. Después de que se levanta de esa manera tan abrupta esa primera gran movilización en ese año, al siguiente año quisimos programar otra mucho más grande, con mayor convocatoria, y es ahí cuando nos capturan a más o menos unas 80 personas del movimiento. A mí me llevan capturada en el helicóptero de la empresa. Por eso yo siempre digo que nos capturó fue la empresa, que nos capturó Empresas Públicas de Medellín y no el Estado, y no realmente los organismos de justicia. Y nos llevan para otro territorio, empieza una gran movilización. En ese momento fue un año muy duro porque habían sacado por la fuerza mucha gente del territorio y lo que le decían era que le estaba estorbando al desarrollo. Entonces la policía, que nunca la habíamos visto en el territorio, el ESMAD, que la gente decía que era un robot porque no había habido una historia de ESMAD en un territorio rural. Eso nunca lo habíamos visto porque nosotros veíamos era guerrilla, paramilitares,
y la policía se veía pero en el pueblo, pero no en el territorio rural. ¿Quién nos mandó a sacar? Sergio Fajardo. Cuando quisimos salir a protestar, ¿quién nos mandó el ESMAD? ¿Quién no quiso sentarse con nosotros, escuchar que el Bajo Cauca también era afectado? Sergio Fajardo. Y las cosas hay que decirlas como son. Entonces ese año fue muy duro porque habían desalojado a mucha gente, el ESMAD, la policía llegaba a zonas muy alejadas del cañón, le destruía a las comunidades su pequeña casa, su cambuche, le arrojaba sus herramientas al río, hubo mucha violencia, mucha indignación, entonces esa movilización fue muy grande. Cuando nos capturan, la gente empieza a marchar hacia Medellín y llegamos a refugiarnos en el Coliseo de la Universidad de Antioquia y estuvimos ahí refugiados más o menos unos 7, 8 meses, esperando que el Estado nos diera garantías para retornar al territorio y la gente esperando que nos liberaran a los que habíamos sido capturados. En ese momento un compañero, Nelson Giraldo, decide ir al territorio para mirar las condiciones, era un líder del municipio de Ituango. Nelson Giraldo tenía 31 años, era barequero del cañón del río Cauca al igual que su esposa. Era padre de 2 hijos y líder del movimiento Ríos Vivos que representa a los campesinos que se sienten afectados por el proyecto Hidroituango. Anoche fue hallado muerto en el sector conocido como Sardinas, en Ituango. Nelson encabezaba un grupo de 50 personas de las cientos que desde hace 6 meses se declararon desplazadas por la construcción del megaproyecto Hidroituango y ahora se refugian en el Coliseo de la Universidad de Antioquia. Y le decíamos al Estado, nos van a matar en el momento en el que llenen esta represa porque lo que nosotros queremos es que no la llenen. Y entonces les estamos estorbando para ese objetivo. Efectivamente y dolorosamente así sucedió y asesinan el año pasado a 2 integrantes más del movimiento, 2 líderes, uno del municipio de Ituango, Don Hugo, y Don Hugo deja 12 hijos, eran una familia sumamente extensa, y asesinan a otro compañero pescador de Puerto Valdivia, donde se dio toda la avalancha posterior, una crisis y un drama que aún hoy no termina. Pero además de los asesinatos de líderes, solo el año pasado asesinaron a 6 familiares de los líderes, familiares de integrantes del movimiento, y eso hace que un movimiento social como el nuestro pues, se debilite mucho. Hoy en día está toda la oferta institucional articulada, sentada y con toda la voluntad para atender estas situaciones generales y particulares que el Estado está dispuesto a atender. Entonces yo creo que sí se ha hecho y se ha hecho mucho. Doctor, discúlpeme, pero mi territorio, el cañón del río Cauca, ha estado en disputa hace mucho tiempo. Desde que yo nací, tengo 36 años. Y el día más feliz de mi vida fue en el proceso de paz. Porque por fin dije, por lo menos no va a haber bombardeos. Eso es una gran alegría para las personas que estamos en un territorio tan adolorido. Y nosotros teníamos la esperanza, venía siendo líder hace mucho tiempo, teníamos la esperanza de que iba a haber un país en el que era posible ser líder social. El megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango nos dijo no, no es posible oponerse. Y entonces se necesita ya la institucionalidad. ¿Sabe qué nos dijeron, doctor? Que la policía le daba miedo ir a las veredas y nos dejó solos allá. Nos dejó solos en la mayoría de las veredas y de los territorios de este país tan adolorido. Entonces era un efecto previsible, claro. Es que si salía una fuerza o no, decía, bueno, va a llegar el Estado, va a llegar esa institucionalidad. ¿Y sabe con quién llegó? 4 bases militares para proteger a Hidroituango, para reprimirnos a nosotros en la protesta social. Entonces yo sí quiero que se hagan las preguntas puntuales. ¿A quién en este país beneficia que nos asesinen a los líderes sociales? Porque para nosotros es clarito que cada que asesinan a un integrante del movimiento Ríos Vivos, el que se beneficia es Hidroituango. Para nosotros sí es clarito. ¿Por qué? Porque la gente no quiere salir a oponerse y me duele profundamente. No quiere salir a disentir, no quiere salir a decir que es que nos dejaron en esos albergues abandonados y que el riesgo no ha pasado. Y justamente luego del cierre de compuertas en Hidroituango, el panorama ambiental en el río Cauca, como lo hemos visto, es dramático. Nunca se habían registrado niveles de caudales tan bajos como los que hemos tenido. Está muerto el río, se podrá recuperar el ecosistema, volverá el Cauca a ser el mismo de antes. Las comunidades han
han perdido sus medios de vida, de subsistencia. Aguas arriba del muro se ha presentado una invisibilización permanente, no hay ningún medio que esté diciendo que la gente sigue en albergues, que no hay comida, que no pueden acceder al río, que no hay pescado, que no hay trabajo, que no hay barequeo, y además de eso que las montañas se están derrumbando, que hay un riesgo permanente, que hay una situación muy crítica, que lo único que nos dicen es que tiene que haber un responsable y no cómo se resuelve. Ahora salen con el cuento de que no fue la empresa, sino que unos funcionarios decidieron tapar esos túneles. Entonces siempre es como este país, una cosa tapa la otra. Aquí la situación es que es un megaproyecto de destrucción de toda la cuenca, de toda, desde su nacimiento hasta la desembocadura. Eso quiere decir que todos los habitantes de la cuenca somos afectados por Hidroituango, y la situación concreta allí es que quieren hacer ver eso como o se salva Hidroituango o se pierde una empresa pública. ¿Y nosotros qué? A Bogotá llegaron voceros de las víctimas de Hidroituango, quienes denunciaron ante la Procuraduría que ya habían advertido de la caída de las montañas por las obras. Les dijimos hace más de 8 días, la montaña se va a debilitar, no nos vendan el cuento de la cuota 410, la gente no les cree. ¿Cuál cuota 410? Si el muro puede ser muy firme, pero las columnas de ese muro son las montañas. El riesgo sigue latente y la gente tiene que estar ahí porque tenemos que vivir en algún espacio, no se puede vivir en el aire. Entonces nos dicen, sálganse de ahí, que es un riesgo. ¿Y para dónde nos vamos a ir? Por su parte, expertos en ingeniería de Antioquia aseguran que aún existen riesgos para el macizo. La instrumentación que tienen allá, que es de alto nivel, radares, láseres, acelerómetros y demás, mostró que hay movimientos dentro del macizo, que es un movimiento que se puede traducir en un deslizamiento muy pronto. El problema es que no se sabe qué tan grande es el deslizamiento, no se sabe cuándo va a llegar, pero digamos pone en riesgo el avance de la obra. Es muy importante que se sepa, uno, que el riesgo no ha desaparecido, que mientras esté Hidroituango el riesgo se va a mantener, y dos, que en términos de las responsabilidades todos han querido eludir las responsabilidades. Nos están todavía, hace 2 días salió un comunicado de Empresas Públicas de Medellín diciendo que las lluvias eran los responsables del crecimiento y de lo que estaba pasando con las quebradas y de los derrumbes. Todo el tiempo han querido culpar a la naturaleza. Porque claro, culpando a la naturaleza pasan 2 cosas muy graves. Uno, los sujetos, los individuos eluden sus responsabilidades, los sujetos no solo como personas, sino como institución y como empresa. Y 2, tiene que responder todo el Estado. Entonces aquí hay otra consecuencia muy importante para todos los colombianos. El megadesastre de Hidroituango en términos económicos los paga todos los colombianos vía la tarifa energética. Y nosotros estamos diciendo, es que todos somos los que tenemos que pedir desmantelen Hidroituango, porque para nosotros es mucho más costoso que intenten salvar una cosa insalvable, un monstruo insalvable, que sean conscientes de que cometieron un error, de que en una zona con 8 fallas geológicas activas no se podía construir eso. La hidroeléctrica colombiana Hidroituango todavía está en riesgo de colapso. Una decisión judicial reabrió la discusión sobre la continuidad del que es considerado el proyecto eléctrico más grande del país. El proyecto hidroeléctrico Ituango ha venido abusando del poder, es un proyecto de capital público, es un proyecto del Estado colombiano, pero es un proyecto que se ha beneficiado de la violación de derechos humanos. La mayoría de la población de mi territorio fue desplazada por el conflicto armado. Más del 60% fuimos desplazados alguna vez en la vida y tenemos municipios que fueron desplazados completamente. Los líderes sociales y los líderes ambientales que decidimos conformar el movimiento, le estamos diciendo al país que necesitamos el agua, que necesitamos la vida y que necesitamos que este río, el río Cauca, que es el río más contaminado de Colombia, no lo represen y no nos lo dejen en nuestro territorio. Pero también estamos diciendo que necesitamos los árboles, que el bosque seco tropical es indispensable para el planeta y no somos dueños de él, es el planeta el dueño de él y está en vía de extinción. En Colombia no hay demanda de esa energía, no se sabe para qué va a ser la energía 2.400 megavatios de la hidroeléctrica más grande, porque en Colombia hay superávit de energía. Entonces no encontramos la explicación a tanto dolor, a tanto sufrimiento, a tanta destrucción del ambiente sin que haya una demanda de esa energía. Pero además encontramos que esa energía va para la megaminería, que además nuestro territorio no solo va a ser inundado, destruido, sino que además está concesionado a los megaproyectos mineros.
a las grandes multinacionales para la extracción de oro de la cordillera central, que le llaman la montaña de oro. No nos sirve de nada una medida de protección en el papel. Necesitamos que se implementen esas medidas, porque el gobierno colombiano es experto en aparentar ante los espacios internacionales en que tenemos un plan de empresas y derechos humanos, pero no tenemos la implementación de ese plan. Para entender mejor el problema, ¿cuán hondo ha calado este ecocidio en la cuenca del río Cauca? Pues es la mayor tragedia ambiental que ha vivido Colombia. La Empresas Públicas de Medellín, es la única que hace y deshace sin que haya ninguna autoridad que siquiera controle su accionar. Ellos decidieron cerrar esta compuerta sin ningún permiso ambiental. No le avisaron ni siquiera al ministro de Ambiente, no le dieron aviso a la autoridad ambiental. El gobierno solo ha servido para lavar a la empresa, pero no hay autoridad real que les haga cumplir ni siquiera las órdenes que emiten. Las familias están diciendo no hay comida, no hay de qué comer, mataron el río y entonces los niños se van para estos grupos al margen de la ley, aumentar el conflicto armado porque allí se les pagan y allí sí hay comida. Eso no hay derecho que lo haga un Estado, no hay derecho que lo haga un gobierno. La solución es retomar el control de este proyecto, que no lo domine una empresa además que nos tiene una deuda extranjera impresionante, porque es que ese proyecto no es un proyecto que se pueda decir, no, es de aquí, no, porque la deuda externa es grandísima. Entonces la solución es retomar un control que realmente beneficie a la población y que revise si eso está bien o no, que si el macizo se va a caer, que si el muro tiene filtraciones, todo lo que tienen que hacer. Pero la primera tarea es desembalsar de manera controlada. Un juez de Bogotá impuso 2 medidas cautelares contra EPM por el proyecto hidroeléctrico Ituango, considerando los efectos al medio ambiente y a la población aguas abajo. Por la expansión del buchón de agua que viene afectando varias fuentes hídricas, así como la deforestación y los impactos de los residuos de materiales de la obra. Además, ordenó estudios que definan la situación de riesgo de la población. Las 5 medidas cautelares del juez 75 de Garantías de Palo Quemao buscan garantizar los derechos de los habitantes y municipios aledaños. Justo el día en que el movimiento Río Vivos comenzaba a ejercer como representante legítima de las víctimas de Hidroituango, su sede fue asaltada y un parte de sus archivos del caso fue robada. Pese a que EPM no reconoce el movimiento social Ríos Vivos, ayer se instaló la primera mesa técnica en la que, por orden del juez 75 penal del municipio con control de garantías, se tuvo en cuenta a las víctimas por la contingencia de Hidroituango, incluido al movimiento Ríos Vivos. Solo unas horas después de la conformación de esta mesa, que en menos de 60 días deberá evaluar el impacto de la hidroeléctrica y su continuidad, la sede de Ríos Vivos, ubicada en la vereda Miraflores en Toledo, Antioquia, fue saqueada por vándalos hasta ahora no identificados. Zuleta se refirió al hecho esta tarde. Desconocemos qué se va a hacer con esta información y solicitamos a las autoridades pertinentes nos brinden seguridad, tanto a nuestro espacio. Los mayores momentos de crisis de un liderazgo socioambiental como el nuestro son los momentos de la obra. Nos mataron a 2 líderes cuando desviaron el río. Nosotros sabíamos que nos iban a matar cuando inundaran esa presa. Y se lo dijimos a todos los entes. No puede decir una sola institución en este país que no fuimos y les rogamos, cuídenos en el momento de esta situación. El problema es quién está pagando para que nos maten. La amenaza también fue de los altos mandos militares, de los políticos de este país que decían que somos guerrilleros. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con su proyecto. Eso también es una amenaza porque es una estigmatización que vas caminando por ahí, por cualquier calle y te están diciendo cosas. Dios, jamás. Nosotros somos un movimiento pacifista. No nos gusta la violencia. Hemos desde el principio dicho los principios pacifistas. Hacemos movilizaciones y nunca en todas las movilizaciones de Ríos Vivos se ha quemado siquiera una llanta. Siquiera, no lo permitimos. Y eso no les gusta a otros porque tendríamos que ser violentos para que nos traten peor. El problema no es quién está disparando, el problema es quién está pagando, porque siempre va a haber alguien a quien comprar. Nosotros hemos visto los niños reclutados y lo hablábamos tristemente en el territorio, cómo están reclutando niños de 12, 13 años, 14 años, y el problema es de fondo. O sea, realmente los niños no tienen oportunidades, no tienen dónde estudiar, no tienen cómo buscarse un futuro distinto y llegan a ofrecer dinero cuando nos han empobrecido. Hoy el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango lamentablemente ha dejado miles de familias completamente pobres, no tienen absolutamente nada que comer,
llevamos meses en albergues, vamos a estar 5 meses sin atención del gobierno. Y eso es el cimiento para eso que se llama crimen. Buenos días y muchísimas gracias para todas las personas que están aquí presentes, porque es un reconocimiento a la valentía de poder estar juntos en medio de las dificultades. No es un reconocimiento para nosotros como organización, sino que es un reconocimiento al río que ha sabido manifestar su deseo de ser libre. Es un reconocimiento a las montañas manifestando la necesidad de que se respete el ambiente, la necesidad de que se respeten las cordilleras, de que se respete la vida humana y no humana. Queremos pedirles que nos ayuden a conseguir una tierra en la cual habitar. La tierra de mis compañeros y compañeras era el río, y el río no está. Necesitamos un espacio en el cual vivir. No tenemos espacio. Nos arrebataron el río y necesitamos un lugar en el cual habitar. Eso es lo que les pedimos a las organizaciones nacionales, internacionales. No creemos que sea un pedido por el cual tengamos que sufrir. En lo que va corrido del último mes, 5 integrantes del movimiento han tenido que salir desplazados. En este último año, 2 líderes asesinados y sus familiares, y 2 familiares asesinados. No tenemos por qué sufrir eso. Lo que estamos pidiendo es un sitio, un lugar para la vida, un lugar en el cual habitar. Nada más, que nos dejen el río libre, que desmantelen de manera controlada este megaproyecto de destrucción llamado Hidroituango. Muchas gracias. Para mí es lamentable que tengamos que decir, no, es que es primero el tema de las represas porque nos está jodiendo la vida, y los otros compañeros, no es primero el tema del fracking, y los otros compañeros jodidos con el tema de la megaminería, no es primero el tema de la megaminería, porque no hay una concepción, uno, de que es un tema primero del capitalismo y la concentración de capital que tiene unas prioridades, una, los bancos y el mercado de especulación, 2, la energía, y en la energía, en el tema energético que concentra mucho capital, está igual el petróleo, la hidroenergía, el gas, todas las fuentes de energía, la matriz energética está allí. Entonces las luchas por la transformación del modelo minero energético nos tenemos que concentrar. Primero en lo positivo, en los ríos sin contaminantes, en los ríos sin derrames de petróleo, en los ríos sin todo lo que produce la megaminería, pero también en los ríos libres, porque es que una cosa es tener un río contaminado circulando y otra un río contaminado estancado.